Madre mía, qué bien empieza el año. Y es que vais a alucinar con las partidas que os traigo hoy, porque empieza muy fuerte con el Tata Steels, un torneo de super élite, y el Tata Steel Challengers, jugadores quizás no tan duros como los 2700 y pico, pero sí de 2600 y cuyo ganador del torneo de Challengers va a jugar en el Masters el año siguiente. Os traigo cuatro partidas y ya la primera, entre Gokis y Dosatorov, empieza con un sacrificio de dama. Así que, sin más, vamos al lío. E4, Best by Test, como decía Bobby Fischer. E5 y tenemos una italiana. ¿Cuál es la idea principal de la italiana? Muchas. Pero desde luego, desarrollar las piezas, controlar casillas centrales y enrocarse no puede ser malo. Caballo F6 a Dosatorov, rápido, pone presión sobre el centro. Esta línea tenéis que estar muy bien preparados si la queréis jugar, ya que tras caballo G5 entramos en complicaciones. Sin embargo, Gokis decide jugar un poco más tranquilo con D3 y alfil E7. Lo más habitual es alfil C5. Sin embargo, hay muchas líneas que se están jugando últimamente donde el blanco acaba clavando. Por ejemplo, se puede hacer C3, enroque, y aquí hay muchas variantes donde el blanco hace alfil G5. Y es habitual que se llegue a ese tipo de posiciones donde el negro muchas veces va a hacer G5. Y sí, el negro abre el rey, pero este alfil no queda muy bien en G3 porque va a estar restringido por la cadena de peones negra. Pero hay H4 y hay D4, la ruptura. Pero si el blanco se enroca, el negro puede intentar un ataque con caballo H7, H5, etc. Entonces son líneas súper complejas, súper dinámicas, muy de doble filo. Y a Dosatorov no le interesa del todo y hace el P7 mucho más sólido. Tras los enroques, lo más habitual, como sabréis, es jugar con C3, que controla el centro y permite D4 en muchas posiciones, y también permite expansiones en el flanco de dama con B4 a 4. Además, le da una casilla extra al fila en C2, y este caballo desde D2 va a defender su homólogo de F3 en caso de que el negro intente clavarlo, como de hecho sucedió en la partida tras pocas jugadas. A4 es importante, evitamos que nos coman el alfil, ya que una vez el D5 esté defendido, caballo 5 pasa a ser una amenaza, y alfil G4. Y como os comentaba, caballo D4 empieza a ser una amenaza y esta clavada es muy molesta, y por eso Gokis hace H3. Si hubiese jugado con C3 y el caballo en D2, no existiría ni caballo D4 ni la presión sobre el caballo de C3 porque estaría defendido. A cambio, el caballo C3 permite un gran control sobre la casilla de 5, entonces una cosa por la otra. Tras H3 alfil H5, el blanco tiene a su disposición la jugada G4 para evitar que caballo D4 cause estragos, pero empieza desarrollando su alfil por E3. Perdón. Y dama C8, que es una jugada profiláctica contra ese G4, ya que la dama controla estas dos casillas, y como vais a ver en la partida, poco después, el blanco precisamente juega con G4. Y aquí, tras caballo por G4, nos metemos en complicaciones. El blanco puede hacer varias cosas. Puede capturar en G4, de peón o de torre, y puede capturar en D4 de alfil o de caballo. Comer en D4 no es correcto. De caballo nos dejamos caballo por F2, que es jaque, y además de comernos la dama negra entra en H3 y es un destrozo total. Y si alfil por D4, el mismo caballo por F2 es muy fuerte. Ataca rey, ataca dama, tenemos que comer, y ahora vemos la idea de dama C8. Jugada sutil, pero que ahora permite dama por H3. El rey está atacado, así que hay que hacer caballo H2, y Gokis se deja la dama, y aquí estaría perdido. Pero Gokis es mucho más fuerte que eso, entonces captura de peón, y hace algo parecido, pero mucho más adelante, y tras dama H3 jaque, no le queda más remedio que jugar caballo H2 y dejarse la dama. A cambio consigue tener tres piezas y un gran control sobre las casillas blancas. Y sobre la quinta fila también. Entonces, además de esto, los peones están bastante débiles. Parece que el rey blanco está débil, pero realmente el caballo controla toda la perfección. Pero tras torre C8 y caballo B5, Dosatorov no se va a quedar de brazos cruzados. Y juega F5. A juzgar por el uso del tiempo de los jugadores, 1 hora 38 de Dosatorov, 1 hora 39 de Gokis, y el hecho de que empezaron con 1 hora y 40 minutos, con 30 segundos de incremento por jugada, eso quiere decir que más o menos gastaron unos 10 minutos cada uno de ellos, porque llevamos 20. O sea que es probable que los dos conozcan esta posición. Sin embargo, aquí Gokis decide gastar 10 minutos en pensar, y como veis la barrita a la izquierda, la barrita de la máquina,
no es una jugada del todo precisa. Y es que el módulo prefiere torre G1 y se va a andar en complicaciones. ¿Ves que la barreta baja un poco? Eso es porque en la máquina de chess.com cambia de Stockfish 16 en la nube a Stockfish 11 en el navegador local si introduces tu propio análisis. Es algo que, en mi opinión, deberían cambiar. Pero bueno, tras por F5, D5 y Abdusattorov intenta hacer torre por C2 en caso de que el alfil capture como la partida. Pero su idea principal es que si alfil B3, ahora sí que puede comer en F5, ya que este peón desconecta el alfil de la casilla 6 y no existiría este truco. Si torre por F5, la idea de buque es el alfil E6 y se come las piezas, básicamente. Entonces aquí Abdusattorov juega D5. Pequeño spoiler. Vamos atrás. Vemos la posición. ¡Ay, qué desastre! Ok. Vale. Torre por C2. Volvemos a lo nuestro. Problemas del directo. La torre se infiltra, ataca a los peones. Así que el blanco tiene que intentar consolidar con su torre. Y tras dama H4, alfil E4 y caballo por D4, Guquesh consigue defender toda la perfección. El alfil defiende sus peones, el caballo está listo para saltar E6. Y tras el cambio de torres, el blanco no tiene ningún problema. Su único problema es que el rey está un poco débil, eso sí. Abdusattorov intenta aprovecharlo para dar jefe continuo, que se daría en caso de rey F2, pero Guquesh hace rey F1. ¿Cuál es su idea? Evitar las tablas. Si al blanco le da tiempo de infiltrarse con la torre en C7 y colocar un caballo en E6, toda la séptima fila del negro va a quedar muy débil y el blanco va a empezar a tener un montón de amenazas. Precisamente por eso G6 Abdusattorov es tan fuerte. Porque en lo que el blanco intenta hacer torre C1, Abdusattorov abre por completo la posición y se va a activar mucho. Guquesh intenta torre C7 para poner un poco de presión y básicamente lo que está haciendo es forzar a que Abdusattorov le dé jaque continuo y hagan tablas. Empieza fuerte el torneo. Vamos con la segunda partida. Alireza Firouzja no es un desconocido para nadie, el jugador más joven de la historia en llegar a los 2800, antes que Magnus Carlsen, contra su compañero de país, Iran, Farhad Matsutlu. Y de nuevo, E4, E5. Podríamos tener una italiana, como en la partida anterior, pero lo que tenemos es una reload. Caballo F6 es lo que se llama la defensa berlinesa, la conoceréis. La idea es capturar el peón D4, así de simple. Y el hecho de no hacer así B5 lo que va a permitir es que el negro pueda capturar y tras caballo D6 aproveche la posición del alfil. El blanco come y como ves la posición es muy simétrica en cuanto a la estructura, pero el blanco va a tener una pequeña ventajita, ya que al jugar primero tiene algunos tiempos de más en la apertura. Caballo por B5 sería una jugada perdedora, veis que ahí salta la máquina, porque tras caballo por C6 no solo atacamos la dama, sino que damos jaque y vamos a comer mucho material y la partida está decidida. Entonces tras caballo por E5, el negro tiene que o bien comer el caballo o bien hacer alfil E7 y se llega a esta posición. Estructura simétrica, pero como os contaba antes, el hecho de que el negro tenga algún tiempo menos va a dificultar su desarrollo. El caballo en D6 está algo pasivo y el alfil no puede salir. Podríais pensar en desarrollarlo por B6, por B7, perdón, tras B6, y sí sería algo lógico, pero tras caballo C3, alfil B7, el blanco podría ya incluso saltar con el caballo D5 y a ganar la pareja de alfiles con una posición ligeramente mejor, por no hablar de que en algunas posiciones incluso se podría llegar a colocar el peón en D5 y el alfil chocaría contra él. Y el blanco tendría ahí una pequeña ventaja. Tras alfil F6 se intentó torre 2 en alguna partida, pero lo más normal es torre 1 dejando el alfil abierto, y tras torre 8 alfil F4 y si el jugador iraní quisiese jugar a tablas, o quisiese jugar lo más sólido posible, haría C3, que simplemente construye un muro contra el alfil de F6, y tras los cambios de las torres, los cambios de las damas, se acabaría llegando a una posición un pelín mejor para el blanco, pero nada de otro mundo. El blanco parece que está un poco mejor, pero la estructura es simétrica, y el negro va a acabar igualando. Sin embargo, el alfil F4 lo que hace es sacrificar un peón. Y la idea es que si el negro captura en D4, el blanco quiere comer en D6 y que la estructura del negro sea muy mala. De tal forma que no solo un caballo puede ir a D5, sino que una torre podría presionar los peones. Un alfil en C4 nunca va a ser atacado por un peón en D5, como sí podría hacerse colocando un peón en C6.
pero el hecho de haber doblado los peones va a impedir eso. Si el blanco está ligeramente mejor en esta posición, Max Sudlo lo que intenta es jugar de 5 de todas formas. Caballo 8 busca de 5 y no tendría ningún problema el negro. Pero el caballo C3 de Firuza precisamente lo que hace es luchar contra D5. En caso de D5, el blanco quiere comer el peón con el caballo, ya que la dama negra no podría recapturar porque este está en el aire. De tal forma que Matsudo lo que intenta es capturar el D4. Si intenta C6 para hacer D5, cosa que se le deja, está perfectamente bien, no solo es que el blanco tenga una jugada fuerte como caballo 4 para atacar al alfil, sino que una jugada posicional como D5 simplemente, evitando el avance de D5 del negro, da a las blancas una ligera ventaja. Por eso Maxudlu decide aceptar el desafío y capturar con el alfil en D4. Caballo D5 de Firuza, que por cierto amenaza este peón con el alfil y el caballo, que parece que esté defendido, pero no lo está por el jaque mate abajo. Es por eso que D6 es una jugada única para evitar esto. Y alfil G5 de Firuza. No se puede comer por dama por E8, así que F6 de Maxudlu. Y tras alfil H4, aquí parece que Maxudlu ya está fuera de preparación y juega alfil por B2. Esta es una jugada bastante peligrosa, ya que tras torre E1, alfil E5 y F4, el negro tiene que ser muy preciso para no quedarse perdido en las próximas jugadas. Maxudlu piensa un rato y hace alfil E6. Veis que salta la barra y Firuza piensa un poco y juega la mejor continuación. Alfil C4. Bueno, era necesario alfil D4 jaque y tras rey H1 sigue con C6. Esta es la continuación de la máquina y es la forma correcta. Pero este es un error precisamente por la de Firuza. Alfil C4. No vale C6 en esta posición, ya que tras caballo por F6 los dos alfiles van a caer a cambio del caballo. Pongo como ejemplo caballo por F6, jaque seguido de peón por. Y no es correcto hacer alfil por F6 porque va a ser aún peor, y es que el blanco va a dar mate al negro. Entonces tiene que dar el jaque, tiene que irse con el alfil, pero dama 4 es muy fuerte, ya que este alfil no tiene lugar donde ir. Si hacemos C5, tras torre por B7, lo que hicimos con C5 fue abrir toda la séptima fila, y gracias a esto el blanco va a tener incontables amenazas. Por ejemplo, caballo por F6, alfil por F7, torre por F7, rey por F7 y infinitas descubiertas con el caballo. Caballo 7 seguido de alfil por F7 y luego descubiertas con la torre. El blanco tiene muchísimas amenazas, así que el negro intentó alfil C5. Alfil B6 tiene los mismos problemas que vamos a ver en la partida, así que empezamos con esta, que es la partida directamente, y así nos ahorramos un poco de tiempo. Y tras caballo 7, el negro está sufriendo bastante por la jugada que encontró Firuza en esta posición. Os dejo unos segundos para que intentéis adivinar. En esta posición parecería que el blanco tiene que capturar en F7 y después intentar retirar su caballo o seguir con torre 1. Pero Firuza encuentra una continuación muy fuerte que es dama por H7. La idea es que la dama se está infiltrando. Y estamos dejando dos piezas atacadas de dos formas diferentes. Si dama por E8, por E7, perdón, la continuación es sencilla. Dama H8 jaque, alfil G8, dama por G8, jaque mate. El hecho de capturar con la dama bloquea la salida del rey y el negro pierde. Si capturamos con el rey, tras torre 1 jaque, el blanco como mínimo se puede comer el alfil. Pero es que es más grave que eso. El blanco cuenta también con ideas de dama F5 para atacar este rey y que no se pueda escapar. Por ejemplo, alfil por F7, el caballo está atrapado y nos lo vamos a comer. Dama F5 es una amenaza en todas las posiciones. Y el negro tiene todas las piezas en casa y le van, si no dar mate, le van a comer muchas piezas y va a acabar perdiendo. Por eso Maxudlu intenta alfil por C4. Y esta jugada, como podéis ver en el reloj de la izquierda, la piensa 15 segundos solo. Solo 15 segundos piensa esta jugada. Y se queda completamente perdido. La máquina encuentra D5 con complicaciones. El blanco está mejor, pero la partida se vuelve complicada. Y alfil por C4 lo que hace es perder. Porque Firuza piensa un poco simplemente para asegurarse de que tiene todo bien calculado. Y tras torre 1, el negro está completamente perdido. Si hace una jugada al azar, por ejemplo C6, tras dama H8, rey F7, dama G8, es mate. Directamente esto es jaque mate. Y ese es el motivo por el que dama por E7 es única jugada. Quizás Maxudlu lo que pensó es que tenía dos piezas y torre por la dama, lo cual suele ser bueno. Pero quizás se le escapó dama 4 jaque. Y aunque el alfil se cubra con una partida F5 y el resto
es, como se suele decir, cuestión de técnica. Firuze intenta abrir el flanco de rey y lo consigue con éxito. Y lo que va a hacer ahora es empujar este peón. Infiltra la dama, juega de la forma más precisa, lanza el peón H. Y bueno, no voy a analizar esto mucho tiempo porque es simplemente cuestión de técnica. Centraliza la dama, controla H8, clava el caballo, lanza el peón. Y Maxudlu abandona porque está completamente perdido. Vamos con otra. Ding Liren, el campeón del mundo chino, llevaba mucho tiempo sin jugar y vuelve a la carga. En la segunda ronda ganó a Gukesh. ¿Os acordáis que os enseñaba una partida suya? Era la primera ronda. En la segunda perdió contra Ding Liren. Y en la tercera, Ding Liren contra Praggnanandha. Y tenemos un Arroyo López. La idea, como siempre, presionar, quizás intentar recuperar el centro en el futuro. Y Praggnanandha no hace la berlinesa, sino que juega con A6. La idea, por oposición a la berlinesa, que es capturar y hacer caballo de 6 para atacar el alfil, es tener la idea de tener el recurso, más bien, de poder hacer B5 en el futuro. ¡Uepa! Pequeños spoilers. ¡Ay! Vale. Seguimos con la partida. Empieza la apertura, D6, defiende, se expande en el flanco de dama. Y simplemente caballo de 2, caballo F1. Todo esto son maniobras muy típicas, también el caballo suele ir a G6 en muchas posiciones. De hecho, Praggnanandha hace caballo 7. Y aquí Ding Liren, a juzgar por el manejo del tiempo, sigue en preparación. Tiene 1 hora y 44 todavía. Y Praggnanandha ya pensó unos cuantos minutos. A4, idea muy simple, ganar un peón. Hay que evitarlo. Praggnanandha hace torre B8 y Ding Liren sigue en preparación, hace H3, caballo G3, todavía en preparación. Y aquí es el primer momento en el que Ding Liren piensa. Ding Liren piensa 3 minutos y hace alfil de 3. Y como veis, la máquina ya pasa de un 0,1 a un menos 0,1. Aunque la posición objetivamente seguirá siendo tablas, lo que significa esto es que empieza a ser difícil de jugar para el blanco. Y Praggnanandha encuentra la forma correcta de continuar, que es C4. A primera vista parece que nos dejamos un peón. Peón por, alfil por. Pero no es tan sencillo. Porque si decidimos capturar de esta forma, el negro puede comer en E3 y luego va a recapturar en B2, donde la estructura de peones del blanco no es la mejor del mundo y el negro tiene la ligera ventaja. Ding Liren captura primero y hace alfil a 2 y tras dama C7 y a caballo F4 de Praggnanandha, la posición es claramente mejor para el indio. El hecho de haber cambiado de alfiles de casillas negras en la casilla B6 lo que hace es darle a la casilla F4 en caballo. Controla todo y es muy molesto. La máquina quiere hacer alfil F1 para defender todo y conservar el alfil, que en general suelen ser mejores que los caballos, pero Ding Liren decide desprenderse de ese caballo molesto de F4 a cambio del alfil. Alfil E6 simplemente controla muchas casillas, puede venir a C4 también, caballo G3 y B4 de Praggnanandha. ¿Qué es lo más probable que ocurra? Que este peón acabe cayendo y que se llegue a un 5 contra 4, que seguramente sea tablas, pero es muy difícil de defender. Tras unas cuantas jugadas, Praggnanandha consigue defender el peón y se va a acabar comiendo el de B2 y se llega a este final. Poco después, Praggnanandha decide cambiar torres y seguramente esta posición es tablas. Y aquí pasa algo muy curioso. Quiero que os fijéis en el tiempo, a la izquierda del tablero. Ding Liren tiene 1 hora y 5 minutos. Praggnanandha tiene solo 9 minutos. En la jugada 40, ahora estamos en la 37, es decir, faltan 3, les va a dar tiempo adicional. Y Ding Liren piensa, y piensa mucho. Piensa esta jugada un poquito, rey F2 un poquito, y caballo C3 se gasta la mitad del tiempo. Y luego aquí le dan tiempo extra, acordaos, pero se gasta todo ese tiempo extra y 15 minutos más. Es decir, Ding Liren está claramente muy incómodo en esta posición y no sabe muy bien cómo jugar. Y de hecho caballo de 5, perdón, es un error claro según la máquina. Y es que la defensa no era nada sencilla. El módulo recomienda G4 y tras digamos por ejemplo el cambio, la idea de la máquina es situar los peones de esta forma y
La ruptura de 5 está evitada con los caballos del peón. Estos peones los podemos perder con los nuestros. F7 no es del todo... Puede llegar a ser un poco débil en el futuro. Entonces, esta es la idea de la máquina. Sin embargo, es muy difícil. Y lo que permite es que el blanco capture, que el negro capture el caballo y llegar a un final simplificado. F5, buena jugada de Pragnananda. Y aquí Dineren comete un error gravísimo, que es hacer F4. ¿Cómo debería continuar? Sencillamente, según los módulos, hay que quedarse quieto. Quedarse quieto es incómodo, es peor para el blanco, pero hay que aguantar. F4 lo que acaba consiguiendo es transformar la posición de esa forma. Le da un peón pasado al negro. Le da acceso, que es todavía más importante, a la casilla G4, como vais a ver dentro de no mucho. Y el rey acaba entrando en G4 y al final está simplemente perdido. Y de esta forma Pragnananda se convierte en el top 1 de India. Ya sabéis, Anand había sido top 1 durante muchísimos años. Gukesh lo había superado, si no me equivoco Hare Krishna también en algún momento, pero fue por un periodo muy efímero y de esta vez Pragnananda se convierte en el top 1. Os voy a poner aquí la clasificación, el top 20 del mundo. Veis ahí Magnus Carlsen en primera posición y ahí veis a Pragnananda que por 0,3 de elo pasa a Vishy Anand. Sin más, volvemos a nuestro tablero, vamos a ver la última partida. Y vamos con un jugador español, Jaime Santos Latasa. Tenéis una entrevista con él en el canal. Es un jugador apasionante, una entrevista muy interesante. La podéis ver en el canal, simplemente buscáis en la playlist que tenemos de entrevistas. Y yo os digo que la vais a disfrutar. En aquel momento era un jugador del top 100 mundial. Ahora está cerca del top 100, pero no está del todo, está ahí cerquita en elo. Y tenéis ahí esa entrevista. G6, F3 del blanco. Parece mucho más natural el caballo C3, pero esto permite la Grunfeld. F3 es lo que se denomina un anti-Grunfeld. La idea es que si D5 podemos capturar y jugamos E4. Y el hecho de que el caballo esté en B1 no permite al negro cambiar el caballo. Como tiene una desventaja de espacio, al blanco le interesa mantener piezas. El G7 E4 y se llega a una estructura donde el blanco tiene un muy buen centro. El negro va a intentar atacarlo con rupturas de peones más adelante. Caballo C6. Y ahí veis, el negro pone las torres de los peones, prepara las rupturas y es cuestión de tiempo que se decida por una. Y finalmente B5. El blanco tiene ventaja de espacio y ese es el motivo por el que la máquina da 0,8 de ventaja. A la máquina le gusta mucho el espacio. Sin embargo, los humanos, como no somos tan precisos como las máquinas, tenemos dificultades a veces para evaluar cuándo estamos sobreexpandiendo la posición o cuándo estamos ganando el espacio que nos es conveniente ganar. Sin embargo, la máquina lo evalúa muy bien. Y tras el C2 se cambian estos peones y el negro lo que va a intentar es compensar la desventaja de espacio con la columna B. F4, se cambia un par de piezas y E5. Y aquí veis el fruto del espacio. La tasa está empezando a ganar espacio en el centro. Ataca el alfil, se prepara para atacar al caballo, gana la columna, trae el caballo, cambia torres y activa su dama. ¿Veis que la máquina baja un poco la evaluación? El motivo es que la máquina quiere hacer torre B7 para intentar activar esta torre, ya que si torre B8 es alfil... iba a decir alfil por C6, pero me acabo de dar cuenta de que alfil por C6 es un error garrafal, ya que tras dama E1 y alfil por C6 esto es jaque y perdemos la torre. Sin embargo tenemos la intermedia de alfil de 2, atacando la dama y después comemos el caballo y ganamos una pieza, ya que la torre es atacada y si comen, comemos. Disculpas por ese pequeño fallito. Caballo C3, se cambian las torres y dama B3. Este alfil es bastante pasivo. Podrías decir lo mismo del D3, pero como estos peones se van a cambiar y el 5 se puede avanzar, se puede activar bastante fácilmente. Y el motivo real de que la máquina haya preferido no cambiar las torres es que al tener desventaja de espacio, el hecho de cambiar piezas ayuda al bando que tiene menos espacio. Porque pues, precisamente tras caballo B4, que es la primera opción de la máquina, el negro no tiene toda esa congestión de piezas en la primera fila que tenía antes.
Caballo de 8 no ayuda a esto, ya que el caballo se queda completamente sin casillas, no puede ir a B7 por la dama. Entonces el negro lo que está haciendo es quedarse sin espacio. H3 de la tasa. Es importante prepararse contra el dama de 1 jaque. Tanto H3 como H4 son válidas. Él decide hacer H4. Y F6 del negro. ¿Veis que la jugadora de las negras no tiene espacio? Entonces lo que va a intentar es F6. Sin embargo, el módulo lo que elige es peón por D5 y tras el jaque esconder el rey y alfil por H4. Es cierto que el blanco tiene ventaja, pero la partida es bastante complicada. De hecho, la jugada de máquina aquí es alfil D4, ya que si comemos aquí, el negro va a tener tablas, porque la dama es capaz de dar jaques en esas 3 casillas y el blanco nunca va a escapar de ellos. Sin embargo, F6 del negro, la tasa no hace la más precisa, la máquina da peón por D6 y seguido de caballo 4, alfil D4, y precisamente aprovechar que el D6 está muy débil. Sin embargo, esta continuación es bastante humana, y aquí la jugadora de las negras colapsa completamente. Según el módulo, era única alfil E7, ya que tras el jaque, rey H2, dama B8 es muy fuerte. ¿Qué diferencia hay entre haber dado el jaque y no haberlo dado? Que ahora la dama no defiende C7. Y a pesar de que sacrificamos el alfil, la entrada en C7 es letal, porque la dama ataca todas las piezas y el negro se va a quedar... Va a intentar dar unos jaques, pero se va a quedar con una posición desastrosa. Si el negro no intentas hacer esto e intentas jugar pasivo con alfil F8, por ejemplo, el blanco podría ganar de muchas formas. Una de ellas es simplemente intentar lanzar el peón, intentar comerse este. Si se desvía la dama, el blanco puede intentar lanzar algún ataque contra el rey, caballo F6, H5, dama 6 y caballo G5. El blanco tiene muchas formas de atacar. La jugadora con las piezas negras decide, sin embargo, lanzarse al ataque. Es bastante arriesgado, sobre todo por la diferencia de tiempo. Aunque quizás precisamente eso es lo que la motivó, porque la tasa tenía mucho más tiempo para pensar en la posición y quizás lo que buscó es la chance práctica, ¿no? Entonces el jaque, caballo G3, dama 3, simplemente consolida la tasa, defiende, ataca, ya está defendido. Este caballo sí puede ir a 5, que de hecho fue, pero después de eso no amenaza nada. La tasa centraliza las piezas, H5 del negro, ya que el blanco podría amenazar H5 el mismo. Y aquí una maniobra que me encanta. Caballo H1, para que el caballo pueda buscar mejores casillas. El módulo recomienda llevar el caballo por G5, sin embargo el caballo de 3 también es correcto según la máquina y simplemente vamos a cambiar las piezas. Si no nos dejan, vamos a atacar todo. Ataque y dama B2. Y las negras abandonaron ante la amenaza de dama B8, ya que si esto es mate, si esto es un jaque doble, caballo G5 también es muy fuerte, estás atacado, el negro simplemente no se puede defender. Y nada, os voy a enseñar las clasificaciones. En primer lugar, clasificación del torneo de maestros. Veis ahí a Nishikori en primera posición con 3,5. Firouzja también haciéndolo muy bien con 2 victorias y 2 tablas. Y también os voy a enseñar la clasificación del torneo de Challengers. Todavía queda mucho torneo por delante. Y nada, espero que os gustasen esas partidas. Dentro de unos días, cuando sea el segundo descanso, después de la ronda 8 del Dota Steel, os enseñaremos algunas más. Y esperamos que hayáis disfrutado muchísimo este vídeo, que lo compartáis, que nos digáis lo que opináis en los comentarios y que os suscribáis. También, darle like. Muchas gracias por la atención y hasta la próxima.